Bueno, en este vídeo vamos a estudiar uno de los teoremas más famosos de la geometría, el teorema de Pitágoras. Este es un teorema que solo se aplica a triángulos rectángulos, esto es, triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Se suele representar por un cuadradito. Aquí estaría nuestro triángulo, nuestro ángulo recto, ¿veis? Esto de aquí es el ángulo recto, aquí estaría aquí. Este sería el ángulo recto. Todos estos triángulos que tenemos aquí son rectángulos y el ángulo recto está marcado así con esa especie de cuadradito. Bien, de los tres lados del triángulo rectángulo diferenciamos dos tipos. El cateto, ¿a qué llamamos cateto? El cateto es, o los catetos, porque son dos, son los lados que forman el ángulo recto. En este caso este sería un cateto, le llamo C1, y a este le llamo C2, cateto 2. Aquí tendríamos el cateto 1 y el cateto 2. Y aquí sería cateto 1 y cateto 2. Estos son los dos catetos de estos tres triángulos rectángulos. Recordar, son los lados que forman el ángulo recto. Y luego el tercer lado es el que llamamos hipotenusa, le llamaré H, es el lado más grande. Siempre pensar que de los tres lados, los dos catetos son pequeños y la hipotenusa es el más grande. Bien, ¿y qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras, si lo enunciamos en plan matemático, nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, traducido al cristiano, que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto lo cumplen todos los triángulos rectángulos. De hecho, si nosotros queremos comprobar si un triángulo es rectángulo, tendremos que probar este teorema. Si no lo cumple, es que ese triángulo no es rectángulo. Bien, como veis, me relaciona los catetos con la hipotenusa. Si yo quiero calcular, tengo los dos catetos de un triángulo y quiero calcular su hipotenusa, pues será muy fácil. Despejo la hipotenusa. La hipotenusa será la raíz cuadrada, fijaros que el cuadrado pasará al otro lado como una raíz, de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora, si lo que yo quiero es sacar uno de los catetos, me da igual el 1 o el 2, por ejemplo el 1, un cateto siempre será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. De esta manera, yo sabiendo dos lados de un triángulo rectángulo, fácilmente podré calcular el lado que me falta. Fijaros bien, cuando yo lo que busco es la hipotenusa, aquí hay una suma. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En cambio, cuando busco un cateto, me da igual si el 1 o el 2, aquí dentro tendremos una resta. Acordaros de esto. Bien, esto sí me dan el triángulo dibujado, pero ¿qué pasa si no me dan el triángulo dibujado? ¿Cómo sé si es rectángulo o no es rectángulo? ¿Cómo sé quiénes serían los catetos? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que me dicen que un triángulo tiene, la medida de sus lados son 3 centímetros o 3 metros, me da igual, 3, 4 y 5. Y me preguntan, oye, ¿este triángulo, puede haber un triángulo rectángulo cuyos lados valgan 3, 4 y 5? Pues comprobaríamos el teorema de Pitágoras. Y ahora viene lo importante. Aquí 3, 4 y 5, ¿cuáles serían los catetos y cuál sería la hipotenusa, si es que lo fuera? Bueno, pues en principio los catetos, si es rectángulo, los catetos tienen que ser los dos lados más pequeños. Aquí los dos lados más pequeños son el 3 y el 4. Pues tendríamos que comprobar si al sumar sus cuadrados, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, a ver qué da. Si hacemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, nos da 25. Y el que se supone que es la hipotenusa, que es el más grande, 5 al cuadrado sería igual a 25. En este caso, si hablaríamos de un triángulo rectángulo.
Esto sí que es un triángulo rectángulo, de hecho, podría ser una cosa así. 3, este de 4 y este de 5. Podemos asegurar que esto es rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver otro. Por ejemplo, un triángulo cuyos lados miden 13, 15 y 12. Y me dicen, ¿esto es un triángulo rectángulo? Vamos a comprobarlo. ¿Quién serían los catetos, si es que lo fuera? Pues los lados más pequeños, 13 y 12. Pues vamos a comprobar, a ver si 12 al cuadrado más 13 al cuadrado me da lo mismo que el otro al cuadrado. Vamos a ver, aquí 12 al cuadrado más 13 al cuadrado, si lo hacéis da 313. Y el otro, la hipotenusa, que sería, pues la hipotenusa, el que se supone que podría ser la hipotenusa, sería el más grande, que sería 15. Y 15 al cuadrado me va a dar lo mismo que lo anterior, me da 313. No, 15 al cuadrado me da 225. O sea que resulta que da más pequeñito. Pues esto no es un triángulo rectángulo. ¿Qué le ha pasado a este triángulo? Fijaros, este triángulo, ahora la suma de los dos lados medianos, el pequeño y el mediano, es más grande. Si es más grande, significa que el triángulo tendrá un aspecto así. Estos son los lados pequeño y mediano, y este se supondría que sería el grande. El ángulo que se supone como este, que tendría que ser recto, no es recto. Ahora es un poco más pequeño, porque ahora esto al cuadrado es más pequeño que esto y esto al cuadrado. Con lo cual este ángulo de aquí ya no es recto. Es un ángulo agudo. Por eso este triángulo se llama triángulo acutángulo. Acutángulo. No sería rectángulo, ¿de acuerdo? Recordar, cuando el lado grande es al cuadrado más pequeño que la suma de los otros dos, significa que lo que era la hipotenusa se ha hecho más pequeña, con lo cual este ángulo recto, este ángulo que tenemos recto aquí, ha pasado a ser menos de 90. Y puede haber otro caso. Imaginaros que ahora me dicen que un triángulo tiene como lados 13, 18 y 12. Vamos a ver si es rectángulo este. Aquí la hipotenusa sería el más grande, sería 18. Digo la hipotenusa si es que es rectángulo. Vamos a probar 13 al cuadrado más 12 al cuadrado. A ver cuánto nos da. Pues lo mismo que antes, 313. Pero ahora 18 al cuadrado sale 324, sale más grande. Ahora lo que era el que iba a hacer las veces de hipotenusa, resulta que al cuadrado es más grande, de donde ahora ya no será un ángulo recto. Ahora la cosa será así. Si estos son los dos lados medianos y pequeños, ahora lo que era la hipotenusa, que ya no es hipotenusa, es más grande. Con lo cual este ángulo recto ha pasado a ser un ángulo obtuso. Por eso este triángulo no es rectángulo, es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Y estas son las formas de poder comprobar si un triángulo es rectángulo o no. Si cumple el teorema de Pitágoras, como ha sido en este caso, entonces sí decimos que es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Porque la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En cambio, en este no. Aquí, al sumar los cuadrados de los que podrían ser los catetos, sale más grande que la hipotenusa al cuadrado. Por eso el ángulo es más pequeño. Y aquí ocurre lo contrario, sale más grande. Entonces, este es ángulo obtuso, triángulo obtusángulo. Ángulo agudo, triángulo acutángulo. Recordad que un ángulo agudo es uno de menor de 90 y un ángulo obtuso es uno mayor que 90 y siempre menor que 160. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente, para lo que nos sirve el teorema de Pitágoras es o para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo o para calcular un cateto.
Y también nos sirve para demostrar si un triángulo es o no es rectángulo. Recordad, si es rectángulo, cumplirá el teorema de Pitágoras. Si no es rectángulo, ya no lo cumple y podremos tener el caso de un triángulo acutángulo y uno obtusángulo. En estos dos no se cumple el teorema de Pitágoras, como habéis visto. Fijaros, no sale igual la suma de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa. En cambio, en los triángulos rectángulos sí me sale. Pues nada, con esto es todo. Hasta otro vídeo.